Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos al lunes 19 de noviembre del año 2012. ¿Quién de nosotras y de nosotros nos acordamos que el día de mañana, 20 de noviembre, supuestamente se festeja un aniversario más de la Revolución Mexicana? Estos gobiernos neoliberales nos han metido en una dinámica en donde ahora parece ser que lo único que nos acordamos de estas cosas pues es o los puentes, los megapuentes, o bien celebrar esto que nos dicen ahora que se celebra el buen fin o el mal fin o como ustedes quieren llamarle. El hecho es que están haciendo a la gente, motivándola básicamente, estimulándola a que estén haciendo una serie de compras muy probablemente innecesarias, pero casi con la fiebre del consumismo, que de verdad creo que no nos deja nada bueno para muchas y muchos de nosotros y que nos puede meter en una serie de crudas pues de tipo económico que ya las iremos pagando por ahí de diciembre y en la famosa cuesta de enero. Otro aniversario que sí esperamos que también tenga vigencia, igual de vigencia, más de vigencia que el de la Revolución Mexicana, que desafortunadamente muchos de los postulados que tenía pues se han ido perdiendo, se han ido ahí quedando en la burocracia, se han ido quedando en el olvido y por supuesto estos gobiernos de derecha pues lo que menos les conviene es recordarnos, que nosotros tengamos memoria histórica de qué significaron esta serie de movimientos que a final de cuentas pues nada más le costaron al país alrededor de 1 millón de personas muertas, más los cimientos de un régimen que estuvimos padeciendo, que seguimos padeciendo, primero con el PRI por más de 70 años, ahora con esta docena trágica de gobiernos panistas y ahora pues con la reincorporación del PRI, aunque hay que señalar que algunos estados de la República, el PRI pues jamás se ha ido de ahí. Decía que otro de los aniversarios que hoy podemos conmemorar, podemos celebrar, es el 29 aniversario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que dio su aparición en la luz pública el 1 de enero de 1994, pero que ya desde antes, digamos, pues tenía una serie de trabajos. Algunos historiadores lo remarcan por ahí de la época de los 60, donde estaban las Fuerzas de Liberación Nacional, luego la reincorporación de algunos elementos de estos partidos, de estas fuerzas más bien, pues en la selva chiapaneca y en otros estados de la República, cómo no recordar también el ataque al cuartel Madera allá en 1965 en el estado de Chihuahua, y toda esta serie de movimientos, también el de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, y por supuesto el EZLN, que nos ha significado para muchas y para muchos de nosotros una alternativa de modo de vida y por supuesto de esperanza, fuera de la agenda de los partidos políticos que ya sabemos nos tienen a nosotros acorralados, nos tienen a nosotros metidos en una especie de terreno en donde nos dejan movernos en ciertos límites y cuando ya rebasamos esos límites, pues ahí sí pegan de gritos, ahí sí dicen que no somos modernos, que no somos civilizados y ahí pues seguimos nosotros dentro de lo que consideramos que es la partidocracia. La partidocracia que está de manera conjunta cogobernando al país pues con los poderes fácticos tipo Televisa, tipo Slim, tipo pues Cementos Mexicanos, toda esta serie de empresas y por supuesto las transnacionales y por supuesto también la manita o la manotota que tiene Estados Unidos aquí con nosotros y que pues el EZLN nos ha alertado a que no nos guiemos en un 100% en lo que las agendas políticas de los partidos, llámese PAN, PRI, PRD, etcétera, pues nos dicen que nosotros tenemos que seguir. Nos invitan a la construcción de otro camino de autonomía, otro tipo de gobernanza y para ello pues tienen una serie de ejemplos como por ejemplo son los caracoles que tienen ahí en varias instancias, en varias comunidades zapatistas, en varias regiones, en donde representantes de diversas comunidades nos enseñan con sus fallas, sus aciertos y todo lo que ustedes quieran y manden, pero ahí van construyendo un poder desde, por y para la población. Un ejército que en sus inicios sorprendió como la primera gran revolución pues ahora sí que del siglo pasado, de fines del siglo pasado, y que se planteaban de manera única y de manera muy especial que no tenían necesariamente la necesidad de la toma del poder, sino simple y sencillamente llamar la atención al modo de vida que estamos teniendo, llamado a ver a aquellos que a pesar de que nosotros los vemos con nuestros ojos, no los vemos en nuestro espíritu ni en nuestro corazón. Me refiero a las poblaciones invisibilizadas, a las poblaciones marginadas, como por ejemplo las poblaciones indígenas. Por ahí en alguno de sus discursos el subcomandante Marcos hablaba de podrán cuestionarnos el cómo, pero no las causas. Y ahí, por ejemplo, argumentaba de manera muy acertada que
la gente que estaba afín al ZLN prefería morir de balas que de hambre y de enfermedades prevenibles. Y esto pues es absolutamente cierto. En Chiapas más o menos pues había alrededor de 15,000 muertos por enfermedades prevenibles, por enfermedades infectocontagiosas que fácilmente podían ser prevenibles. Desafortunadamente no ha cambiado mucho esta situación. De hecho, algunas de las recomendaciones generales, la número 14 para ser exactos de la Organización de las Naciones Unidas, hablaba de que las causas subsisten. Ahí hay que decir que si bien en Chiapas se ha invertido mucho en infraestructura, en carreteras y por supuesto todas aquellas vías de comunicación que le permiten a ciertos segmentos de la población alinearse más al modelo económico vigente, pues tenemos otra serie de situaciones que el ZLN nos sigue alertando. Por ejemplo, cómo no recordar aquella frase dicha por el Submarcos, donde hablaba de que ellos se dieron cuenta de que no solo las poblaciones campesinas e indígenas no los entendían, sino de que su propuesta era mejor a la que ellos estaban llevando. Hoy en día, muchas comunidades que son bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional enfrentan batallas contra el despojo que se dan a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, y en algunos territorios indígenas, por ejemplo, pues se llama mucho la atención a que nosotros no veamos como simples objetos de ayuda, no veamos como objetos de desarrollo, de educación y sobre todo que no nos acostumbremos a una sociedad de beneficencia, una sociedad telenetolera, de teletones, juguetones, cicletones y de estas cosas, sino que básicamente seamos una sociedad básicamente de justicia en la que todos tengamos más o menos las mismas oportunidades, y también ser conscientes de que no necesitamos ir a enseñar a las comunidades indígenas, mucho menos, sino que también ellos como sujetos nos tienen mucho que enseñar a nosotros. Decía yo hace un momento que las comunidades bases de apoyo zapatista en algunas comunidades están siendo atacadas. Obviamente esto con la anuencia de los gobiernos federales, estatales y municipales por grupos paramilitares. Algunas comunidades de las que tenemos noticias es la comunidad Comandante Abel, Unión Hidalgo, Guadalupe de los Altos, San Marcos Avilés, Moisés Gandhi y Jexbó, entre otras comunidades que están siendo atacadas, que están siendo hostigadas pues, por estos grupos, y que de alguna manera pensamos nosotros esto obedece a lo que se llama, a lo que se denomina la guerra de baja intensidad, que es precisamente por un lado tener, digamos, apropiarse de algunas banderas de lo que las luchas insurgentes reclaman para la mayoría de la población, insistimos, hasta cierto nivel para tenerlas ahí sometidas, para tenerlas no muriéndose de hambre, a lo mejor sí en ciertos niveles de desnutrición, pero sobre todo alienadas, enajenadas y pues ahora sí que con la cultura de la migaja, con la cultura de la dádiva, con la cultura de que no haga nada y que básicamente pues se conformen con que así les tocó vivir en esta, ahora sí que estando vivos, y que quizá en otros mundos, quizá en el más allá, pues ahí les va a tocar el reino de la gloria y el reino de los cielos. Nos parece a nosotros que ese reino bien pudiera adelantarse aquí mismo y dejar esta situación en la que más o menos el 1% de la población mexicana goza del 60% de la riqueza de todo el país, y la gran mayoría de la población apenas tiene ciertos elementos pues, de bienestar y de salud. Hay que recordar que justamente una de las principales funciones de los gobiernos que están, o que tenemos hoy en día, no como gobiernos como tal, sino como administradores de los poderes fácticos, es precisamente que nosotros estemos pensando en qué vamos a comprar en los descuentos, digamos, del Buen Fin o en otro tipo de situaciones, fútbol, cine, televisión, etcétera, y que dejemos lo importante para que ellos sigan gobernándonos tal y como gusten y como manden. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en su programa Mirada Crítica.
Por esa selva ronda un fantasma, con su delirio, con su esperanza. Camino arriba ganando montaña, pasión al hombro, muerte a la espalda. Dicen los hombres que nada se gana, pero lo cierto es que me hablan cuando la noche y la luna se abrazan, cuando sabemos de nada. ¿Quién no puede callar? Si nació en la verdad, de su estatura se sabe un caudillo, de su figura tanto han mentido. Para la máscara solo un harapo, para la gloria mil desencantos. Cuántos fantasmas siguiendo su huella, cuántas balas esperan. Fuma tabaco y escupe otro sueño de los que espera mi pueblo. ¿Quién no puede callar? Si nació en la verdad. ¿Quién lo puede callar? Si nació en la verdad. La dictadura perfecta es un muerto, otro cadáver lo que tenemos. Para pagarle a la historia no hay precio, ni la deshonra, ni el buen comercio. Que baile el pueblo y escriba en el aire su vocación de ser nadie. Miro al futuro y descubro en las calles tanto fantasma del hambre. ¿Quién lo puede callar? Si nació en la verdad. ¿Quién lo puede callar? Si nació en la verdad. Pues ya afortunadamente se va el señor Felipe Calderón, pero desgraciadamente deja al país no solo en un estado caótico y lleno de ratas como lo encontró en 2006, tal como dijo su secretario de Gobernación, Poiré, a una entrevista del periódico La Jornada, sino peor aún, lo deja en un escenario con una gran cifra de muertos, con una gran cifra de desaparecidos y desplazados, y peor aún, nos deja, digamos, si ya de esto de los muertos, desaparecidos y desplazados es ya gravísimo por sí mismo, me parece ser que termina de sepultarnos en muchas cosas la cultura de violencia y de desesperanza que nos deja como país. Este rompimiento del tejido social que tenemos, esta desconfianza que ya tenemos en nuestras vidas. ¿Quién iba a decir? El DF durante mucho tiempo que era temido por las personas que vivían en provincia, ahora pues es una de las ciudades más seguras aquí en todo el país. Desafortunadamente Calderón nos habla de que encontró este país infestado de ratas, pero ¿qué hizo Calderón, digamos, para desinfestarnos de ratas? Me parece que muy poco. No solo nos dejó con las mismas ratas que había, sino que además, insistimos, nos deja con cadáveres, con desaparecidos y desplazados. Peor aún, Calderón premió a los responsables de ese desastre.
Si lo encontró lleno de ratas y Fox había gobernado durante 6 años previos, ¿dónde está alguna averiguación previa sobre el equipo de Fox que se mueve con la más absoluta impunidad para él mismo y para su familia? De hecho, el mismo Fernando Briviesca, uno de los hijos de Marta Sagún, hoy es diputado federal del PANAL. ¿Y qué decir de los dos principales responsables institucionales de esa limpieza de ratas que tuvo Fox durante su sexenio? Y aquí estoy hablando de Eduardo Medina Mora, que primero, durante el tiempo de Fox, fue procurador de justicia y luego, digamos, se le castigó. Pobrecito del señor Eduardo Medina Mora, se le mandó como embajador a la Gran Bretaña, ganando en dólares, viviendo a cuerpo de rey y obviamente con todo lo que implica ser embajador de México en la Unión, en la Gran Bretaña. ¿Y qué decir de Genaro García Luna, que hoy es el supersecretario de Seguridad Pública y que, por cierto, pues ya se hablan ahí en las voces de Enrique de Peña Nieto, de sus colaboradores, que es una de las primeras secretarías que va a desaparecer? Quizá en poco tiempo estaremos viendo los ajustes de cuentas que se tengan sobre Genaro García Luna. Esto lo vamos a ver más adelante, a menos de que haya cierto tipo de arreglos entre los equipos salientes y el entrantes. Este tipo de situaciones, me refiero a lo que tiene que ver con Fox, lo que tiene que ver con Medina Mora, con García Luna, pues nos hablan nítidamente de que en el peor de los escenarios Calderón fue un copartícipe de esta situación. Supuestamente dicen las leyes que cuando uno ve un delito y no lo denuncia, este tipo de cosas, pues se hace cómplice. Y eso es justamente lo que estamos viendo. Calderón no hizo señalamiento alguno ante las autoridades de justicia. Y aquí bien pudiéramos preguntarnos cuánto tiempo, cuántas vidas sacrificadas y recursos se utilizaron y las que se van a necesitar, pues por lo menos para hacer un control de daños en esta guerra absurda, en vez de ponerlos, por ejemplo, en infraestructura, en educación, en salud y en tantas y tantas cosas que le hacen falta al país. Resulta más llamativo, resulta más triste, más frustrante, más indignante cuando compara uno la situación de México con la de otros países. Por ejemplo, ahí está Brasil. No sé si ustedes sepan, esto se ha hecho muy poco alarde en los medios de comunicación, de que el ex jefe de gabinete de Lula da Silva, José Dirceu, uno de los principales colaboradores de Lula da Silva, fue condenado por la Corte Suprema a 10 años y 10 meses de prisión por corrupción, en una sentencia histórica, porque ya se sabía que en Brasil, hasta antes de la llegada de Lula y ahora con ese nuevo gobierno que hay, pues la corrupción como que no solo era, digamos, no solo no se perseguía, sino que parecía ser muy alentada, y Dirceu parece que se aprovechó, por lo menos en su momento, de esta situación, y ahora ha sido sentenciado a 10 años y 10 meses de prisión. El juez que le declaró la sentencia mencionó y dijo textualmente que Dirceu, como cerebro del esquema de compra de votos de legisladores con fondos públicos durante el primer gobierno de Lula entre 2003 y 2006, cometió un delito de lesión gravísima a la democracia, a los pilares importantísimos de nuestra sociedad, los cuales fueron disminuidos o ensuciados por Dirceu, dijo el juez Joaquín Barbosa. Interesante, ¿no? Aquí, ¿qué podría decir el juez Joaquín Barbosa si estuviera aquí en México, en donde además, por ejemplo, pues esto del Monex y de las tarjetas, pues siguen a diestra y siniestra repartiéndose por todo el mundo? De hecho, a la burocracia aquí en México, ahora que es el fin de sexenio, se le dieron alrededor de 2,000 o 2,500 pesos, no en efectivo, no en cheque, no depositados, digamos, en sus cuentas bancarias, sino se les dieron vía tarjetas, estas de los vale, en estas de vales de despensas que maneja la empresa Monex. Y en otro país que pudiéramos perfectamente reflejarnos es el caso de Uruguay. El presidente José Mujica ha enviado un proyecto de ley para poder cultivar marihuana en casa y consumir hasta 40 gramos por mes. Cachetadísimas a Calderón, bofetadas, espaldarazos en sentido contrario a su política que nos ha dejado aquí en México, pues al menos 63,000 muertos, hay quien habla de 85,000, hay quien habla de 104,000 y hay quienes incluso ya citan esta cifra en 150,000 muertos en su sexenio. En el caso de Uruguay, de aprobarse, se otorgaría al Estado un amplio control de la producción, distribución y el uso de la droga. Mujica, al enviar esta iniciativa, nos habla de que intentan debilitar a los cárteles y reducir la violencia del narco.
¿Y qué decir? Otro ejemplo muy patente que pudiéramos contrastar lo que ha hecho, lo que ha ocasionado Calderón y su grupo, es el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos no solo se votó la presidencia de la República, sino que se votaron otra serie de cosas. Por ejemplo, el consumo de las drogas. En el estado de Washington, 55% de la población votó a favor. En el estado de Colorado, 54% de la población votó para legalizar la marihuana. Ya no digan ustedes para uso medicinal, sino para uso recreativo. ¿Qué tal? Mientras aquí nos matamos los unos a los otros, allá la autorizan inclusive para uso recreativo, para diferenciar nítidamente su consumo por razones terapéuticas. Si bien es cierto que la prohibición se va a mantener a nivel federal, al menos lo que se ve es que ya se inició el camino para la legalización en todo el país. Un caso ya muy concreto es que el fiscal Stan Garnett de Boulder, Colorado, una comunidad cerca de esta cabecera, anunció que la oficina a su cargo ya no va a presentar cargos a mayores de 21 años en posesión de 28 gramos de marihuana o menos, porque de acuerdo a la enmienda constitucional recién aprobada, la número 64, en estas elecciones del 6 de noviembre para legalizar la marihuana en este estado, pues ya no hay motivo, digamos, de penalización de esto. El único estado, digamos, de los que lo sometieron a votación fue Oregon, que la rechazó con el 56% de votación, y ahí, por supuesto, pues no va a seguir utilizándose la droga. En Estados Unidos fue una elección muy interesante. Me parece ser que podemos tomar lecciones importantes de lo que sucedió ahí. Insistimos, no solo se votó lo que tiene que ver con la presidencia, se votó también, pues ahora sí que la Cámara de Senadores y el Congreso también, que por cierto, el Partido Demócrata, pues ahí sigue manteniendo posiciones que le dan un cierto respiro a Obama. La situación aquí con respecto de Obama y que nosotros tendríamos que ver como mexicanos es precisamente el planteamiento que como país nosotros tenemos ahí contra Estados Unidos y en caso concreto con Obama. ¿Será que Obama es el gran amigo de México como nos han querido presentar? ¿O es el no amigo de México, como por ejemplo algunos analistas tipo John Ackerman nos hablan de algunas cuestiones que deberíamos de tener nosotros en la reflexión? Nos habla Ackerman, por ejemplo, de que la reelección de Obama, por un lado, si bien es cierto que es menos agresiva de lo que pudo haber sido con el otro contendiente, pues hay que reflexionar que con Obama sigue la continuidad de las políticas antiinmigrantes, belicistas y neoliberales. Y aquí la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros como país, como México, como contrapeso? Por lo menos podríamos destacar los siguientes puntos. El primero de ellos es que en 4 años de gobierno, Obama expulsó la friolera de 1.4 millones de inmigrantes indocumentados. 1.4 millones de indocumentados, la tasa más elevada de deportaciones de cualquier presidente en la historia de Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad la semana pasada de estar en Nogales, Sonora y en Tucson, Arizona, y primero nos confrontó mucho la cerca que existe allá en Nogales, ahora sí que la división. Nos hablan en los libros de historia del muro de Berlín, y ¿quién nos habla en los libros de historia, en los libros de civismo, en los libros de ética, en los libros de sociedad, de sociología, de cualquier materia que ustedes quieran, de esta barda que nosotros tenemos con respecto a Estados Unidos, la barda de la ignominia, y desde la cual además, pues no pocos agentes de la policía fronteriza de Estados Unidos asesinan literalmente a mexicanos. ¿Qué ha hecho el gobierno mexicano en esto? ¿Qué hacemos nosotros para ello? Un segundo punto que nosotros podríamos reflexionar en torno a la relación que nos espera en estos próximos 4 años es que Obama nunca tomó medidas contundentes para reducir el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Allí está, por ejemplo, el fallido operativo de Rápido y Furioso, en donde ya se documentó la venta de miles de armas de alto poder a los narcotraficantes mexicanos, supuestamente para ver qué pasaba, pero ya sabemos que lo que pasó es que han muerto muchas personas con la utilización de esas armas. Tenemos también, como otro punto de reflexión, es que como premio a la actitud dócil y sumisa de Felipe Calderón, Obama lo ha apoyado de manera muy personal y directa.
Obama ha minimizado sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos y la corrupción de la administración de Calderón. Prácticamente ha hecho mutis, como que voltea para otro lado y dice, pues mientras tú me sigas beneficiando, lo que tú hagas o dejes de hacer ahí, todos los abusos que hay ahí, pues como si nada. Por eso ahí tenemos la reforma laboral y la anunciada reforma petrolera que sigue aquí en México o que va a seguir en México, seguramente implementada, impulsada desde Estados Unidos. Y otro punto interesante que deberíamos destacar es la relación bilateral entre México y Estados Unidos, que desde aquel país ha sido más un asunto de política interior que de política exterior para Obama. Es cierto como nos recuerda Ackerman, que la victoria de Mitt Romney, insistimos, hubiera sido mucho peor. Nada más habría que decir que los republicanos buscan sellar la frontera, terminarla de sellar, que ya tienen ahí un gran muro que nos separa de ellos, instalar bases militares, detener y revisar a cualquier persona que parezca ilegal en Estados Unidos. Ahí está el sheriff Joe Arpaio deteniendo a diestra y siniestra inmigrantes, y toda esta serie de cosas, como por ejemplo aquella que va al extremo de que han propuesto reformas constitucionales para que los hijos de los inmigrantes ilegales también sean indocumentados, aún cuando hayan empezado a respirar en Estados Unidos. Obama, paradójicamente, ganó su reelección en mucho por el apoyo de mexicanos y de latinos. Algunas encuestas ubican que Obama fue apoyado en este segmento por el 71% de latinos y de mexicanos. Nada más hay que decir que los latinos constituyen el 17% de la población de Estados Unidos y el 11% de los votantes, y que el 65% de la población latina se define de origen mexicano. Una friolera nada más, y que esto también seguramente Obama lo tiene en sus cálculos políticos, es que para el año 2050 casi la mitad de la población va a ser blanca y más o menos un 30% hispana. Vamos a ver cómo nos va con Obama en este próximo periodo, y sobre todo insistir cómo nos va desde nosotros mismos, desde una posición de dignificación o de mayor subordinación ante el gran coloso del norte. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. El hambre desayuna miedo, y el miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Sabemos que están allá afuera, podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe, temen al cambio. No conocemos el futuro, no hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos. Un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos.
Bueno, pues ya para terminar el bloque anterior, ya nada más valdría preguntarnos, aunque quizá desgraciadamente ya sabemos la respuesta, si Enrique Peña Nieto va a seguir con las mismas políticas de Felipe Calderón, es decir, si va a seguir cambiando el oro de nosotros, nuestro petróleo, por las cuentas de vidrio, por las palmadas y por las fotos con Obama. ¿Será que seguiremos aceptando ser el patio trasero, la carne de cañón y sin protección de los trabajadores que laboran en condiciones de esclavitud, en las cocinas, en las casas, en los jardines y en los talleres de los estadounidenses, y haciendo lo que, pues, infortunadamente dijo alguna vez Fox, que los mexicanos hacemos lo que ni los negros quieren hacer? Por cierto, hablando de Estados Unidos, la Asamblea General de la ONU, el 13 de noviembre, condenó por 21ª ocasión consecutiva el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y volvió a pedir el fin al bloqueo de Estados Unidos en contra de ese país. Ahora lo hizo con la marca histórica de 188 votos sobre 193 votos posibles, es decir, prácticamente por unanimidad. Y podríamos decir que por unanimidad porque los únicos países que votaron en contra de esta resolución fueron, por supuesto, Estados Unidos, que desgraciadamente tiene poder de veto, Israel y Palau, que es un protectorado estadounidense, y 2 países se abstuvieron, las Islas Marshall y Micronesia, que pues ahora sí que le hizo honor al nombre que tienen de Micronesia y se vieron así micronésicos en esta resolución. ¿Qué nos habla de esto? De que más del 90% de los Estados miembros de todas las posturas ideológicas y económicas, hasta los aliados tradicionales de Estados Unidos, pues ya están en contra de que siga este bloqueo que es inhumano y que es una especie de guerra económica, comercial y financiera que ya tiene más de 50 años y que podríamos decir nosotros que no es que represente una violación masiva y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano, sino es un verdadero delito en su contra, es un verdadero genocidio y que además hay que decir que ya no existen las condiciones de bipolaridad, de Guerra Fría que dieron origen a esa medida. Aquí nuevamente podríamos interrogar qué ha hecho Obama para este tipo de situaciones, para quitar este bloqueo, absolutamente medidas insuficientes. Si bien es cierto que hizo la supresión de restricciones a los viajes y autorizó los envíos de remesas a Cuba, no ha habido mayores signos de acercamiento con este país. De hecho, las empresas y la propia Cuba, y aquí estaremos hablando de afectaciones a terceros, siguen hasta la fecha sin poder ejercer su derecho a la libertad de comercio y de navegación. Sigue habiendo la prohibición a las empresas de comercializar con Cuba, y si éstas lo hacen, pues son sancionadas con multas millonarias e inclusive con la pena de que en algún momento no solo sean multadas, sino también que de plano ya no puedan vender ni comercializar productos con empresas estadounidenses. Así es de que con esto podemos ver que uno de los primeros violadores a la legalidad internacional, por supuesto, es el propio Estados Unidos. Y aquí, ya que estamos hablando de cuestiones legales, me parece ser que, y volviendo un poco al plano nacional, podríamos hablar de lo que es legal y de lo que es ético. Hay cosas que son legales, de hecho, pues la estructura violenta, patriarcal y la estructura que tenemos aquí, que nos reproduce una violencia estructural, que ya por el solo hecho de que haya personas que se benefician muy poco y de que muchas que se benefician para nada, pues nos lleva a cuestionarnos muchas cosas. Recientemente en algunos de los periódicos nacionales, y esto ya fue confirmado por varios diputados, tanto del PRI, por varios senadores, tanto del PRI como del PAN y como del PRD, se les dio como aquellos comerciales que nos hablan de un auto a los 128 nuevos senadores les acabamos de otorgar vía, pues ahora sí que con la recaudación de los impuestos que nosotros damos, querramos o no querramos, al gobierno de México. ¿Por qué digo querramos o no querramos? Pues porque cuando hacemos compras, pues el famoso IVA, ahí estamos dando impuestos. Si tenemos la suerte de tener un trabajo, digamos, formal, pues hay también el impuesto sobre la renta. Bueno, pagamos impuestos desde la gasolina hasta lo que ustedes quieran. Y de ahí, con esas bolsas, pues resulta que la Cámara de Senadores les obsequió a cada uno de sus nuevos representantes
como apoyo durante el mes de septiembre, a unos días de asumir su cargo, la friolera de 250,000 pesos para la adquisición de un automóvil. 128 por 250,000 pesos nos da una cifra más o menos de 32 millones de pesos. Quizá no solo para que pues asuman su cargo y estén dispuestos, digamos, a asumir sus funciones, quizá también para que estén contentos, para que estén aceitaditos, para que estén agradecidos y para que estén prestos a aprobar cualquier reforma que les llegue. ¿Quién no va a levantar el dedito, la manita, cuando tiene este tipo de situaciones? Sobre todo que además 250,000 para un coche, que además esto es adicional a los recursos que reciben por concepto de dietas. Ya el periódico Reforma hablaba de que mensualmente cada uno de ellos reciben 300,000 pesos desde sus salarios, apoyos, dietas, etcétera, obviamente en apoyos a viajes, en apoyos a actividades que, insistimos, son financiados con recursos del erario público. Peor aún, además de estos 250,000 pesos que inclusive ya se sabe, ahora sí que literalmente lo que dicen pues los recibos que son por concepto de apoyo para el trabajo legislativo y de gestión, pues también se les dieron otro tipo de prestaciones. Primero que nada, hay que decir que ahí en la Cámara de Senadores pues tienen, digamos, otro tipo de vehículos que están a disposición de los senadores. Por ejemplo, el Senado, habría que decir, tiene actualmente un parque vehicular de no uno ni de dos vehículos, sino de muchos más que están ahí a disposición de los senadores y que los utilizan de una de otra manera, bien sea desde el tipo de vista individual o bien desde el punto de vista grupal. Por ejemplo, estamos hablando de 104 unidades, de las cuales 34 están a disposición de los grupos parlamentarios y 18 para los órganos de gobiernos, como la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, entre otras. Ya se ve que en este gremio no opera aquello de la contratación por horas. Insistimos, y hace rato ya me perdí en esto de los vehículos, les comentaba yo que adicionalmente a estos 250,000 pesos recibieron otros 25,000 pesos para la adquisición de una computadora portátil. Pobrecitos, como si ganaran pues el salario mínimo, ¿no? A lo mejor ganan 1,500 pesos al mes o algo así, y por computadoras pues nada más vía impuestos, insisto, les dimos otros 3.2 millones de pesos por concepto de apoyo para la modernización tecnológica. ¿Quién de nosotras y de nosotros, cuando ocupamos algún cargo en nuestros respectivos trabajos, nos dan este tipo de apoyos? Creo que muy poco. Solo la élite que, insistimos, cómo no van a defender su régimen de privilegios y cómo no nos van a dorar la píldora con eso del buen fin y con esto de que hay que ser modernos y de que hay que ser pragmáticos y estar, digamos, negociando los unos con los otros, cuidándose las espaldas entre ellos para conservar el status quo que tienen. Vamos a las caricaturas de esta semana. Vamos a pedir a la producción. En esta semana seleccionamos 8 para ustedes. Esta primera, ahí está Peña Nieto con su corta estatura, me refiero a la política, no crean que me estoy refiriendo a otro tipo de estaturas. Pues ahí, por un lado, viendo hacia atrás los miles de tumbas que hay y diciendo Calderón, no me quería ir sin enterrar a estos otros, y ahí vemos pues el derecho a la huelga, el derecho de asociación, el derecho al salario mínimo, entre otros derechos que están siendo sepultados con las nuevas reformas que se están aprobando aquí en el país. Otro de los cartones que podemos ver el día de hoy es este, ¿no? Este me parece muy bueno. Ahí está el PAN y el PRI. El PAN que finalmente reculó y que dejó solo al PRD en estas negociaciones que pues, no nos extrañaron para nada, diciéndole el priista a un obrero, como verás, son cambios menores. Y fíjense ustedes cómo aquí de estos derechos laborales quedan desgraciadamente los desechos laborales con los cuales la población ahora va a tener que conseguir empleos. Otro de los cartones que seleccionamos para el día de hoy, pues es la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pues donde que dice que la universidad está paralizada por una minoría absurda. Y dice yo. Este es un cartón de Hernández que me parece ser muy bueno, que sintetiza la situación que tenemos allá en esta universidad. Otro de los cartones que tenemos aquí, ese también es de Hernández y que hace un resumen
pues me parece ser que ahora sí, como dirían, sin palabras. De 2006 a 2006, pues si algo distinguen este régimen es justamente el de los cadáveres. Otro de los cartones, también Calderón, si ustedes recuerdan aquella para nosotros muy desafortunada declaración que iba a extrañar la buena vida porque ahora ya no le iban a prestar las casas allá en Cancún, las casas de la base aérea de Cancún. Y dice Calderón, acariciando la banda presidencial, voy a extrañar la buena vida, y las tumbas que están atrás de él, pues esas ni en cuenta. El siguiente cartón que seleccionamos justamente habla de lo que habíamos comentado el día de hoy, en donde muchas y muchos analistas, la gran mayoría de los editorialistas de los periódicos de circulación nacional, pues festinan el triunfo de Obama, y entonces ahí hay dos mexicanos del otro lado del muro, es decir, del lado mexicano, diciendo, ¿ganamos? ¿Será que realmente ganamos? Y arriba del muro, pues la bandera estadounidense para ver la distancia que nos separa de Estados Unidos, es decir, nunca mejor aquella frase de los vecinos distantes de aquel libro muy famoso en su época. La siguiente caricatura de la cual podríamos comentar es esta, que tiene que ver con algunas declaraciones de Pedro Joaquín Codwell, en la que hablaba de que en Pemex pues habría que meterle mano, aunque no se estuviera hablando de un capital privado. Y entonces ahí un lector diciendo, después de lo del Pemex Gate y de la buena vida que se da Carlos Romero de Champs, ¿qué nos habrán querido decir con eso de que a Pemex hay que meterle mano? Me parece que a Pemex le mete mano todo mundo, y Pemex obviamente la desangran por todos lados. El siguiente cartón, y me parece que ya es el último, pues es este también, que tiene que ver con la reforma laboral, diciéndole un empresario o un obrero, bueno, ¿y para qué quieres transparencia si con la reforma laboral ya no vas a poder ni siquiera formar sindicatos? Esa es la realidad que estamos viviendo aquí en México, digamos, reflejada en algunos editoriales pues, de los moneros o cartoneros o dibujantes, como ustedes quieran decir, pero que siempre tienen el buen tino de ilustrarnos cómo se encuentra la situación aquí en el país, y que de alguna manera ojalá y reflexionáramos más. Por ahí dicen que una imagen vende más que 1000 palabras, ojalá también fueran elementos de reflexión y no nos dejáramos llevar por toda la serie de spots y por toda la serie de parafernalia y de la publicidad que el gobierno de Calderón está gastándose justamente para aumentar sus índices de popularidad y no irse tan mal como desafortunadamente me parece que ya no hay vuelta de hoja. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Yo creo que el primer acto de politización o de involucramiento es informarnos, ¿no? Que no nos vean la cara de pendejos, así de sencillo.
El otro día, en su columna del Templo Mayor, el Reforma hizo la broma de ¿se ha ido? No, se ha ido. A 15 días del fin del sexenio renunciaron al subprocurador contra la delincuencia organizada, lo que en Estados Unidos se conoce como el SAR antidrogas de la Procuraduría General de la República. Me estoy refiriendo a Cuitláhuac Salinas Martínez. ¿Cuáles son los motivos para esto? ¿No? Así simplemente que nos den un boletín diciendo pues, que fue estrictamente por motivos de salud. Hay 3 hipótesis que se manejan en diversos medios. El primero de ellos es una posible ruptura con la procuradora Marisela Morales, también quizá para callarlo o para que no pisara más callos de lo que ha venido pisando, o también podría ser que el crimen organizado ya lo tenía cooptado. De hecho, pues hay varias evidencias, parece ser, que, por ejemplo, desde los pleitos que se tenía con la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo, con el director del aeropuerto del Distrito Federal, con Héctor Velázquez, aquellos señalamientos de que justamente el aeropuerto es uno de los principales centros de operaciones del crimen organizado de la capital del país. O bien también se habla de que este SAR antidrogas, pues más o menos tanto algunos allegados a él como él mismo, estaba siendo ya él mismo investigado por algunos nexos que se tenía con el narcotráfico. Habría que ver, quizá no dejarnos ahí en la duda y ver qué está sucediendo, porque no es minúsculo el cargo que ocupa este señor. Y sobre todo, si estamos hablando de que pues, uno de los principales objetivos de este infortunado sexenio es justamente la lucha contra las drogas, y uno de los que se encargan de esta situación lo renuncian o renuncian. ¿Qué estará pasando allí en plena Procuraduría General de la República? Como también nos preguntamos ahora que venimos de Chiapas también, pues parece ser que allá hay una serie de milagros. Se adelantó la Navidad o los Reyes Magos o el Día de los Inocentes o el día que ustedes quieran. Este pequeño bloque lo he denominado los milagros de San Juan y de San Pablo, porque en algún momento al exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, el gobernador Juan Sabines, pues lo persiguió a diestra y siniestra buscándole hasta el último rescoldo, hasta el último rincón de lo que pudiera haber hecho este exgobernador. Y de repente se fueron, como dirían en las crónicas del béisbol, cuando alguien mete un home run, desaparecieron todos los cargos judiciales en contra de Pablo Salazar y sus 50 de sus ex colaboradores. Pablo Salazar estuvo más de 500 días en la cárcel de La Mate desde el 7 de junio de 2011. Salazar acusaba a Juan Sabines de que era objeto de una persecución política, de espionaje, lo acusó de corrupción, de unos niveles de endeudamiento de la entidad, que bueno, ya hay quien habla de que estamos hablando más o menos de 40,000 millones de pesos, y Sabines, por su parte, acusaba a Pablo Salazar, pues, de presunto desvío de recursos para la adquisición de pólizas de seguros para el término de su gestión. Volvemos a las cuestiones legales y las éticas, y también lo acusó, como no recordar, de la negligencia criminal de la muerte de por lo menos 31 bebés en el hospital de Comitán, aquel diciembre nefasto también que vivimos allá en Chiapas. También lo acusó del desvío de recursos para los damnificados del huracán Stan, de abuso de autoridad en contra de Florencio Madariaga, encarcelado en el gobierno precisamente de Pablo Salazar, y que pues en el gobierno de Juan Sabines pues es el ombudsman de Chiapas. Muchas inconsistencias que tenemos ahí en el estado de Chiapas. Y también otra de las noticias que no queríamos dejar pasar con ustedes es que nuevamente vuelve la tolvanera de Tres Marías. Y no precisamente por las galletas y no precisamente por las quesadillas que venden ahí en este sitio turístico rumbo a Cuernavaca, sino que hoy la PGR nos da la noticia de que una vez más la Secretaría de Seguridad Pública miente, y obviamente pues esto lo desdice, lo desnuda, y pues por lo menos hasta la hora que estamos haciendo este programa, al menos 15 policías federales han sido enviados a la cárcel y están en busca de otros 4 mandos que aparentemente protegieron a algunos policías y que les facilitaron, pues ahora sí que no ser enjuiciados ni encarcelados. De hecho, cada vez hay más evidencias sólidas de que esta balacera que hubo, que nos la quisieron vender como que había habido un enfrentamiento y de que había formado parte de un operativo porque había habido un secuestro, etcétera, para nada.
Parece ser que este operativo fue justamente eso, destinado a asesinar a los agentes estadounidenses que iban aquí en esta camioneta, y nada más recibieron pues poquitas balas, 152 impactos de bala, que fueron, pues ahora sí que estas personas se salvaron milagrosamente pues por el blindaje del automóvil. Aquí lo que podemos preguntarnos es cuántas veces nos ha mentido la autopremiada Secretaría de Seguridad Pública Federal, cuántas veces se protegen y le echan la culpa a los demás. Pues nada más decir que ni siquiera a veces empiezan las averiguaciones y ya tienen sus conclusiones. Y lo que hay que decir también es que cuánto dinero se ha llevado esta supersecretaría, de la cual pues esta sí podría ser uno de los grandes logros de Calderón, que no le han movido ni le han despeinado, ahora sí que como diría López Obrador, ni le han despeinado ni siquiera un gallo. Le han metido ahí telenovelas para ensalzar su labor, etcétera, etcétera. Y retomando el asunto de Tres Marías, insistimos, y si las víctimas no hubieran sido agentes de Estados Unidos, que por cierto, ¿dónde están estos agentes? ¿Ya declararon? ¿Se fueron? Pues no lo sabemos tampoco, ¿no? ¿Cómo nos hubiera ido a nosotros como simples mexicanos en este incidente? Seguramente hubiéramos sido asesinados y supuestamente también, o muy probablemente ya estuvieran presentándonos como parte de la delincuencia o como a lo mejor que los estuvimos agrediendo a estos agentes, quizá viéndolos feo y que quizá ellos podrían decir que como los miramos feos, pues se defendieron y nos dispararon en defensa propia. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar con un último segmento para hablar de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza. Noam Chomsky la define como la prisión al aire libre más grande del mundo. ¿Cómo podríamos definir a Israel sin ser antisionistas, ni mucho menos, de verdad por ahí no va el asunto, como un régimen de despojo y de exterminio en contra del pueblo palestino? Es obsceno la situación de ocupación que tiene Israel sobre esta población palestina. Gaza sigue bajo un hermético estado de sitio marítimo y aéreo, en plena violación de las obligaciones israelíes y estadounidenses, según los acuerdos de Oslo. En esta franja, que ojalá la pudieran ver en mapas que se interesaran un poquito en la situación que se sufre allá, que se vive allá, solo hay un cruce que permite a la población entrar o salir y que no está sujeto al control israelí directo, porque lo demás sí que está bajo control israelí, y me refiero al cruce de Rafah. Había esperanzas de que el nuevo gobierno de Mohamed Morsi de Egipto lo abriera, pero no ha habido la suficiente apertura. Solo los palestinos que porten tarjetas de identificación de Gaza aprobadas por Israel pueden usar ese cruce. ¿Qué implica eso? Que a Gaza pueden entrar de manera muy contada, de manera muy escasa, medicina, muy poco acceso a servicios de salud. Por ejemplo, si alguien se enferma y necesita servicios especializados, es muy probable que muera en Gaza porque no hay los medicamentos ni el equipamiento suficiente. Los israelíes no permiten llevar a pacientes a hospitales de otros lugares. Y también, por ejemplo, en este cruce de Rafah no se permite el paso de bienes ni de nada. Lo que la población quiera pasar de Gaza hacia otros puntos externos a Gaza, tienen que pasar por los cruces bajo control israelí. Y por supuesto ellos prohíben y determinan qué sí y qué no. Pasa por ahí. Desgraciadamente, desde el miércoles pasado, la Fuerza Aérea y la Marina israelíes iniciaron una ofensiva sobre Gaza que hasta el día de hoy, hasta ayer domingo eran 52 muertos y hasta hoy lunes en la mañana
ya se hablaba de 93 personas muertas, entre ellos al menos 15 niños y varias mujeres. Más de 150 obuses disparados sobre Gaza, que según el ejército israelí tienen como blanco las presuntas posiciones de milicianos de Hamas, pero que también han dado invariablemente sobre posiciones civiles, sobre la Universidad Islámica e inclusive sobre instalaciones deportivas como el Estadio de Palestina. Gaza es un territorio de 1.5 millones de habitantes en más o menos 360 kilómetros cuadrados. Está sometido a un bloqueo económico y militar desde hace más de 10 años, pero que se recrudeció a partir de que la población, dicen los israelíes, o al menos así lo actúan, tuvo el error político de llevarlo al poder. Así que Gaza es la prisión más grande y en donde la gente está sometida al terror. La Franja de Gaza bien podría ser una región mediterránea próspera, con una rica agricultura y una floreciente industria pesquera, tiene playas, tiene muchas cuestiones para desarrollarse turísticamente y además tiene extensos suministros de gas natural en sus aguas. Otra coincidencia, digamos, para el bloqueo naval. En 1948 la Franja tuvo que absorber a miles de refugiados palestinos que huían del terror o fueron expulsados por la fuerza de lo que se convirtió en Israel. Hay tanta escasez de agua y los mecanismos empleados están tan sobreexplotados, están tan sobreexplotando los recursos hídricos que muy probablemente, de no revertir esta situación, Gaza podría quedarse sin agua entero en el año 2020. Pero Israel no permite este tipo de medidas. En condiciones normales, nos dicen algunas crónicas, bien se puede ir el fuego de ametralladoras de lanchas cañoneras israelíes que ahuyentan a los pescadores de las aguas territoriales de Gaza y que los obligan a acercarse a la tierra, forzando a los pescadores a que pesquen precisamente en aguas fuertemente contaminadas debido a la negativa estadounidense-israelí de permitir la reconstrucción de los sistemas de drenaje y de electricidad que destruyeron. Argumento que los palestinos han lanzado cohetes a algunas poblaciones israelíes cercanas a la frontera, que han dado, en este caso, como resultado, 3 israelíes muertos. Es un conflicto desde muy simple, desde muy complejo. Sí que se han lanzado obúes, digamos, misiles desde Palestina hacia Israel. Pero ¿cuál es el objeto de este tipo de ataques? Ya no nos da tiempo de discutirlo el día de hoy, desafortunadamente. Sí los invito a que lean, a que reflexionemos en torno a esto y que ojalá en algún momento tengamos aquí en México algún movimiento de apoyo, de análisis, de reflexión, para no permitir que continúe esta barbarie y sobre todo esta escalada de guerra entre estos dos países que sí deberían de reconocerse como tal y que deberían de caber los dos en este mundo que supuestamente tenemos cabida todas y todos. Nos escuchamos el próximo lunes, que les vaya muy bien, que tengan un muy buen inicio de semana.